sencilla sin hacer de dónde salen las variables. Simplemente empezar por decir que el componente de biología es el estudio de los microorganismos, decir que los microorganismos son organismos que son invisibles y que solamente pueden verse con un microscopio, que los organismos pueden ser procariotas o eucariotas y que entre ellos están las bacterias, hongos y virus. Entonces, para poder ver los microorganismos hay que pasarlos por un microscopio. Entonces el proyecto es construir este microscopio casero utilizando un concepto que es el concepto de las esferas, las cuales pueden refractar la luz y hacer que las imágenes se vuelvan más grandes, como lo que hace un video beam, por ejemplo. Entonces con eso podríamos ver las bacterias. Entonces este es el montaje, explicamos el montaje, ¿cierto? Cómo se hace, que eso ha sido claro. Y ahora vamos a ver los principios físicos. Entonces los principios físicos y matemáticos es el principio de las esferas. Es esta gráfica que ustedes tienen. Primera cosa que necesitamos, una fórmula, que es la fórmula de distancia focal, ¿sí? Distancia focal, y es esta: 1 sobre s más 1 sobre s' es igual a 1 sobre distancia focal. Primera fórmula, la fórmula 1. Segunda fórmula que necesitamos, la fórmula de distancia focal, y es 1 sobre distancia focal es igual a n, que es el índice de refracción, menos 1 multiplicado por 1 sobre el radio menos 1 sobre R2. ¿Listo? Esta es la segunda fórmula que necesitamos. Y esta es la tercera fórmula física que necesitamos, y es amplitud, ¿sí? Esta se llama ampliación. Y es la capacidad de ampliar que tiene un microscopio. Entonces, ampliación es m es igual a menos s' sobre s. ¿Listo? Estas son las tres fórmulas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de buscar estas variables dentro de el experimento, ¿sí? Entonces, en el experimento que tenemos la esfera, ¿cierto? Que es la gota de agua. Tenemos el rayo de luz que atraviesa así la esfera, ¡chum!, y acá se proyecta en una pantalla, ¿sí? Entonces, primera observación, el centro de la esfera va a ser centro, ¿sí? El vértice va a ser el punto de aquí, y el radio 1 va a ser la distancia que hay entre el punto central y este. El radio 2 va a ser este de acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué otras cosas tenemos que entender? Si acá hay un paramecio, ¿cierto? Un animalito de estos, todos los rayos de luz que entran aquí van a reflejarse sobre el paramecio y decirle que estamos ocupados. Y entonces, él va a generar un rayo aquí, ¿cierto? Y va a generar otro rayo que da en el vértice, ¿sí? Ese rayo que da en el vértice va a seguir por acá derecho, ¿cierto? Y además va a generar una distancia que se llama distancia focal, que es esta. Este rayo de aquí va a ir por acá y la imagen se va a ir agrandando hasta hacer que el paramecio que estaba aquí, que era este, se vuelva así de grande. Así funcionan los lentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué variables necesitamos? Primero, la distancia que hay entre la gota y la pantalla. Esa le vamos a llamar S', y esa distancia nosotros se la damos. La vamos a poner a 50 centímetros. ¿Listo? ¿Qué otra cosa necesitamos? La distancia que hay entre el paramecio y el vértice de acá, que a ese le vamos a llamar S. Y esa no la sabemos. ¿Listo? Pero ya con esta información que tenemos aquí, además de algo más, que es el índice N de refracción del agua, que en cualquier libro le encontramos y es 1.33, con estas variables ya podemos reemplazarlas dentro de la fórmula, que fue lo que hicimos acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos acá? Con la primera fórmula de distancia focal, ¿cierto? Reemplazamos los valores que teníamos de N, ¿cierto? Que es el índice de refracción del agua. R1, que es el radio 1, menos el radio 2, ¿cierto? Lo reemplazamos en la operación y de ese modo hallamos distancia focal, ¿sí? Luego esto lo reemplazamos en la segunda fórmula, que es esta 1 sobre F, ¿cierto? Y de ese modo calculamos la distancia focal. Con la distancia focal que hicimos, la reemplazamos en la fórmula de acá, ¿cierto? Porque aquí ya tenemos todos los valores, tenemos la distancia focal, tenemos S', y con eso despejamos S. ¿Listo? Que fue lo que hicimos aquí y nos dio esto. ¿Para qué hicimos todo eso? Para llegar a amplificación o ampliación, que es esta. M. M, que es S', que es la distancia que hay de aquí hasta aquí,
dividido entre la distancia que hay entre el paramecio y esto, que fue lo que hallamos en la anterior fórmula. La reemplazamos y de ese modo hallamos la ampliación del microscopio, que es este, 165. Quiere decir que ese microscopio es capaz de aumentar el tamaño de un microbio 165.5 veces. Y da negativo porque se muestra al revés, ¿sí? Acá siempre se proyecta al revés. Y eso es todo.